El Seminario de Cultura Mexicana es una institución que tiene como objetivo promover la actividad científica, filosófica y artística, así como también se da la tarea de difundir la cultura de México en todas sus manifestaciones, tanto en nuestro país como en otros del orbe. Tiene su sede en la Ciudad de México y cuenta con más de 70 corresponsalías, con presencia en la mayor parte de las entidades federativas y algunas ciudades de España, Estados Unidos, Italia y Latinoamérica. La institución organiza conciertos, exposiciones, presentaciones de libros, mesas redondas, coloquios y todo tipo de actos de promoción en favor de la cultura, como el que hoy nos reúne. Fue creado por acuerdo presidencial del 28 de febrero de 1942 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Su fuente de financiamiento principal es la Secretaría de Educación Pública. En 1968, a partir de la visita de los miembros titulares del Seminario de Cultura Mexicana, Jorge González Camarena, Antonio Acevedo Escobedo y Enrique del Moral en La Paz, fue originada la constitución de la corresponsalía de dicho organismo en esta propia capital de la entidad. A partir de entonces estuvieron en la misma ciudad otros varios miembros titulares del seminario, quienes ofrecieron conferencias, recitales, cursos y exposiciones. Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 1970, la corporación y su corresponsalía local llevaron a cabo la mesa redonda sobre problemas de transculturación en la faja fronteriza de México y Estados Unidos, de la cual fue publicada la memoria respectiva. Era presidente del seminario el maestro Luis Ortiz Monasterio y de la corresponsalía el doctor Francisco Javier Carballo Michel. Participaron miembros titulares, académicos de diversas instituciones del país y representaciones de otras corresponsalías. De La Paz asistieron, y permítanme hacer la relación porque algunos estarán en la memoria y el recuerdo de ustedes: Armando Trasviña Taylor, César Piñera Chacón, Marcelo Rubio Ruiz, Consuelo Amador Zaval, Domingo Carballo Félix, Enrique Nava Moreno, Francisco Arámburo Salas, Guillermo Ramírez Arellano, Jesús Castro Múndez, Jesús Leonor Isaias Verdugo, José María Garma González, José Salgado Pedrín, Manuel Torre Iglesias, Luis Peláez Manríquez, el autor de esta crónica. En este medio siglo de actividades en la gestión humanística, nuestra corresponsalía ha contado con la presencia de una importante cantidad de miembros titulares del seminario que han compartido sus saberes con la comunidad subcaliforniana, como el escritor Arturo Azuela, el psiquiatra Rafael Velasco, el físico Luis Estrada, el poeta Víctor Sandoval, el grabador Alberto Beltrán, el filósofo Raúl Gardiel, el violonchelista Carlos Prieto, el pianista Edison Quintana, entre varios más, y recientemente la escritora Silvia Molina, el médico Arnoldo Kraus, la maestra Elba Macías, la cronista María de los Ángeles González Gamio y el historiador José María Uria. Esta tarde tendremos ocasión de participar en la misión de la doctora
Herminia Pasantes, a quien damos la bienvenida a nuestra ciudad y cuya semblanza curricular nos hará el favor de darnos a conocer enseguida la maestra Rosa María Mendoza. Muy buenas tardes. La doctora Herminia Pasantes, quien para regocijo nuestro cumple hoy esta misión en La Paz, es oriunda de la Ciudad de México. Es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría en bioquímica por la Facultad de Química, también de la UNAM, y doctora en Ciencias por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Investigadora emérita de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia labor de investigación y docencia en temas de neurobiología. Su vasta obra científica tiene un amplio reconocimiento en el ámbito mexicano e internacional. Un gran número de investigadores formados bajo su tutoría son actualmente científicos sobresalientes en nuestro país y el extranjero. Ha sido conferenciante invitada en simposios, mesas redondas, coloquios, talleres y conferencias magistrales en Europa, Estados Unidos, América Latina, Australia y Japón. Ha realizado estancias de investigación como profesora invitada en Nueva York, París y Copenhague. A la fecha ha impartido más de 200 conferencias sobre promoción de la actividad científica y divulgación de las neurociencias. Ha escrito artículos de divulgación en revistas y el libro de Neuronas, Emociones y Motivaciones, editado por el Fondo de Cultura Económica, con 2 reediciones, 4 reimpresiones y del que se han vendido más de 50,000 ejemplares. Es integrante titular de la Academia Mexicana de Ciencias y del Seminario de Cultura Mexicana, entre otras muchas sociedades científicas del mundo. Ha recibido numerosas distinciones, entre las que citamos el Premio UNAM en Investigación de Ciencias Naturales y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Con tan singular currículum profesional, dejamos a ustedes con la grata compañía de la doctora Herminia Pasantes con su exposición Creatividad y Cerebro. Adelante, maestro. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a ustedes por venir. Miren, yo soy reduccionista materialista y entonces para un tipo de pensamiento así, todo lo que somos, lo que sentimos, lo que imaginamos, lo que soñamos, lo que creamos, todo está en el cerebro. Entonces, hay cosas que fácilmente se imagina uno que están en el cerebro, como la actividad intelectual, por supuesto. Ya cuesta un poco más de trabajo, que no es perdón. Ya cuesta más trabajo pensar que las emociones están en el cerebro, pero también están las emociones en el cerebro. Y todavía más trabajo, yo creo, nos cuesta imaginar que la creatividad está en el cerebro. Entonces, esto último, ya sabemos mucho de las emociones, es de lo que más sabemos, porque las emociones son una manifestación que compartimos con los animales. Los animales, sobre todo digamos ya los mamíferos, pues sienten alegría, tristeza, pero la actividad intelectual nos imaginamos más o menos en dónde puede estar, cómo se puede manifestar, pero la creatividad, de ahí sí no sabemos nada. Entonces me da gusto compartir con ustedes lo que sabemos sobre la creatividad. Muchas preguntas hay, algunas de estas tenemos aquí. Hay un solo tipo de creatividad. Cuando la gente piensa en creatividad, normalmente se imagina a los artistas, es decir, pintura, música, escultura, pero a ver, el pensamiento creativo es distinto en cada una de las diferentes manifestaciones del arte, por ejemplo. Ahora, la creatividad artística es intuición, donde predomina la emoción,
pero también la creatividad de pensamiento es fundamental. Es decir, la creatividad no es solo privativa de los artistas, sino hay el pensamiento creativo que puede ser muy importante. Evidentemente los inventores son creativos, obviamente. Entonces tenemos algunos muy conocidos, por ejemplo, bueno, yo me acuerdo mucho de Enrico Fermi, que fue el que hizo la primera reacción nuclear controlada, el que hizo la primera computadora que funcionaba, desde luego Edison, que, gracias al cual tenemos luz eléctrica, grabaciones, etc. Esta joven, bueno, esta señora norteamericana, hizo muchas invenciones, muchísimas, le decían la Edison, la mujer Edison, creó muchas invenciones para ayudar a las mujeres en la casa, las lavadoras, cosas prácticas para la casa, pero lo que es general para todo el mundo es la máquina de escribir. Luego, por supuesto, la locomotora de vapor. Esta mujer trabaja o ha trabajado en cribas moleculares que son fundamentales para la purificación del petróleo, para los procesos de refinación. Pues eso se lo debemos a esta investigadora. Bueno, Steve Jobs, pues ya saben, el iPhone, el iPad, todo esto. Alan Turing es un hombre muy interesante. No sé si ustedes vieron una película que se hizo muy, muy dramática, que fue un genio inglés de la informática, de la computación, el concepto de algoritmo, y fue muy importante en descifrar los códigos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente vivió en una época en la que la homosexualidad era un delito. Ser homosexual se castigaba con la cárcel. El hombre fue a dar a la cárcel, no resistió pues esa situación y se suicidó. Dicen, aparentemente sí es cierto, dándole una mordida a una manzana con arsénico. Y el signo de Apple, de las computadoras Apple y de los iPads y todo esto, es en su honor. Esa manzana mordida es la manzana de Alan Turing, la que mató a Alan Turing. Siguiente. Desde luego los pensadores también son creadores, es decir, el pensamiento creativo es muy importante, y aquí tenemos algunos filósofos muy prominentes. Todas estas mujeres son me permití poner algunos ejemplos, varios ejemplos de mujeres, porque bueno, me parece interesante. Ya tenemos estas filósofas modernas. María Zambrano, una filósofa española que vivió en México algún tiempo, tuvo una vida difícil porque también estuvo en tiempos de la Guerra Civil Española. A estos los conocen, Nietzsche lo conocen también. Hannah Arendt fue una filósofa, aunque parece que le gustaba más que la consideraran como politóloga o política, escribió sobre el totalitarismo. En fin, todos estos pensadores pues también tienen que tener una mente diferente de la nuestra. No nada más saben resolver problemas, sino tienen ideas originales. Eso es creatividad. Así que los científicos son creadores, evidentemente. Y aquí les pongo nada más científicas, porque ¿cómo escojo algunos científicos de los muchísimos que hay? Pero entonces les pongo científicas que fueron suficientemente destacadas como para recibir el premio Nobel. Tenemos a Ada Yonath, que creo que está en este momento en México. Tiene trabajo sobre cristalografía muy importante. María Curie, a quien todo el mundo conoce. Esta doctora Bárbara McClintock tiene una historia muy interesante, porque ella estudiaba
transmisión hereditaria en el maíz y encontró solo podía explicarse o tenía la idea y los experimentos y la demostración de que los genes saltaban de un lugar a otro dentro del cromosoma que es el que lleva la herencia. Por muchísimos años, como 30, nadie le hizo caso, pensaron que pues era una locura, le puso los genes saltarines, pues. Pero después de muchísimos años se vio que muchas de las cosas que se veían en la genética solo se podían explicar con esos genes saltarines. Se demostró eso y ella ganó el premio Nobel. Esta mujer, Rita Levi Montalcini, tiene también una historia extraordinaria. Ella era italiana, murió hace poco, italiana, romana. Yo la conocí, una mujer muy elegante, muy hermosa, y ella hizo sus estudios durante la guerra en el garage de su casa, usando huevos que ponía a incubar, y que veía en el desarrollo de los huevos qué importancia tenían los factores de crecimiento para el desarrollo de los tejidos y también para el desarrollo del cerebro. Esta es la última, el premio Nobel creo que fue en 2015 o 2014, y todas estas mujeres han destacado en ciencia. Pero vean ustedes, 590 premios Nobel en ciencia, 17 mujeres, tenemos todavía el camino por recorrer. El siguiente, por favor. Bueno, estas también son mujeres creadoras muy destacadas. Como a mí las matemáticas siempre me han dado miedo, pues yo todo aquello que tiene que ver con matemáticas lo tengo como una admiración casi sobrenatural. Pues estas mujeres, vean ustedes, el software para Apolo fue construido por esta mujer, tienen que ver álgebra para el universo. Esto sí es biología, esto sí es una técnica biológica, inteligencia artificial. Entonces son mujeres creadoras, jóvenes, muy destacadas. La siguiente, por favor. Ahora, volvemos a pregunta, pues, que siempre surge, sobre todo hablando de mujeres. ¿Son las mujeres más creativas que los hombres o es una cosa cultural? Esta mujer que ven aquí fue una pintora del Renacimiento que tiene pintura extraordinaria verdaderamente. Pero bueno, todos recordamos a Leonardo y a Miguel Ángel y a Rafael y a todos los grandes pintores renacentistas. Esta mujer yo les recomiendo que busquen sus pinturas, que son extraordinarias. Y esto es lo que se ve, digamos, en el cerebro, las diferencias que hay entre el cerebro masculino y el femenino. Al principio, en algún momento se pensó que había una predominancia del cerebro izquierdo en los hombres y del cerebro derecho en las mujeres, y que por lo tanto se podía hablar de hemisferio masculino y hemisferio femenino. Eso ya no se sostiene, sino que hay muchísimas diferencias entre hombres y mujeres, muchísimas, vean ustedes, pero están como en forma de mosaico. Entonces eso es algo interesante que tenemos que ir conociendo poco a poco. A mí no me cabe la menor duda que hay diferencias fundamentales entre el cerebro del hombre y la mujer, afortunadamente, y que eso seguramente viene de un aspecto evolutivo de millones de años, de cómo fueron las actividades de los hombres y las mujeres y se fueron haciendo, creando esas diferencias en el cerebro. Eso lo podemos ver en otro momento, no tiene tanto que ver con la creatividad. Y pues a veces se pregunta uno, Einstein, considerado como uno de los grandes creadores, cómo tenía su cerebro, cómo era su cerebro. Entonces, pues fue interesante porque el cerebro se lo robaron del cadáver de Einstein. No les pidieron permiso a su esposa, sus hijos no se llevaban muy bien con ellos, pero la esposa estaba ahí, no le preguntaron
y se lo robaron y lo partieron en pedacitos y lo repartieron por un montón de laboratorios, y entonces ahí se comenzó a estudiar qué tenía de particular el cerebro de Einstein. Desde luego pesa menos que el promedio del cerebro de los hombres. Vean ustedes, ese es el promedio del peso del cerebro masculino, promedio del peso del femenino, peso del de Einstein. No digo nada, nomás sencillo. Ahora, sí tenía una diferencia importante en el lóbulo parietal, que es una zona del cerebro en donde tiene lugar las matemáticas. Todo lo que tiene que ver con números está localizado en ese lóbulo, y él tenía un lóbulo 15% mayor, y 15% es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces sí tenía algo en el cerebro que lo hacía ser muy familiar con los números. Ahora, la conexión entre los dos hemisferios es más fuerte, como sucede en el caso de las mujeres. Bueno, la siguiente, por favor. Ahora, como les digo, todo lo que se les ocurra está en el cerebro. Es decir, desde hablar, resolver un problema matemático, elaborar una teoría filosófica, todo lo que se les ocurra está en el cerebro. Todo, conciencia, emoción, y todo ocurre a través de la comunicación entre las neuronas. Las neuronas se comunican unas con otras. Vean ustedes, este es el cuerpo de una neurona, y cada una de estas como esferas que se ven ahí son conexiones que está recibiendo de otras neuronas. Hay un número enorme de conexiones entre las neuronas, y esa comunicación entre las neuronas es la que explica todo, hasta el enamoramiento. La siguiente, por favor. Bueno, la neurona, cuando una neurona se quiere comunicar con otra, lo hace a través de esta prolongación. Este es el cuerpo neuronal. Aquí hay ramificaciones que pueden ser pequeñas o grandes, pero reciben conexiones, pero no emiten conexiones. La emisión de las conexiones es a través del axón, que es esta prolongación, y al final de esa prolongación se establece el contacto entre las neuronas. Aquí tenemos una microfotografía de la terminal esta del axón, pero vean ustedes, está separada de las neuronas. Vean ustedes este espacio muy clarito aquí, y aunque parezca sorprendente, el lenguaje que usan las neuronas es un lenguaje eléctrico. Cuando una neurona está excitada, tiene más cargas negativas. Cuando una neurona está inhibida, tiene menos cargas negativas. Entonces es un lenguaje eléctrico, y las cargas eléctricas no pasan de aquí para acá. Entonces la naturaleza diseñó un mecanismo químico, bioquímico, molecular, para establecer el contacto. Cuando una neurona quiere comunicarse con otra, lo hace a través de moléculas químicas que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores están guardados aquí, secuestrados en estas vesículas que ustedes ven por todos lados, y solo se liberan cuando una neurona quiere comunicarle un mensaje a la otra. Entonces se libera el neurotransmisor, la molécula neurotransmisora pasa este espacio, se conecta con un receptor ya en la neurona que está recibiendo el mensaje, y entonces se establece la comunicación. Es una conexión específica. Yo digo de manera simplista, como si fuera el neurotransmisor la llave y el receptor la cerradura. Pero esa comunicación tiene que terminar, tiene que estar muy bien acotada, porque si esto no sucede, puede haber circunstancias que hacen que el cerebro trabaje de distinta manera. Nada más por darles bueno, déjenme decirles que algunos de los aspectos importantes de la esquizofrenia se deben a que hay un exceso de comunicación entre algunas neuronas en el cerebro,
porque no se ha terminado la comunicación. Para que esto suceda, los neurotransmisores en la mayor parte de los casos se remueven a través de estas moléculas que son los transportadores. Las sacan de este sitio de comunicación como si fuera un autobús y desaparecen ya los neurotransmisores, se van a otro lado y termina la comunicación. Entonces esto, como les digo, es muy importante. Por ejemplo, las drogas psicoactivas estimulantes como la cocaína y las anfetaminas, lo único que hacen para producirnos los efectos tan impresionantes que tienen es simplemente que se parecen lo suficiente a algunos neurotransmisores que le quitan el lugar en el transportador, y entonces el neurotransmisor se queda más tiempo en la terminal sináptica, en la terminal de comunicación. Se llama sinapsis, como algunos de ustedes ya saben. Entonces, esos efectos, los de la cocaína, los de las anfetaminas, son muy impresionantes. Yo les puedo decir de primera mano, porque cuando yo era joven se vendían las anfetaminas en la farmacia y yo estaba pasada de peso, cada vez más, pero en ese tiempo acababan de nacer mis hijos, y entonces alguien te decía por ahí: mira, vete a la farmacia, cómprate esta cosa, se te quita el hambre y vas a adelgazar muy rápido. En efecto, una de las acciones de las anfetaminas es quitar el hambre, quitar el sueño, producir un estado de euforia, y lo que a mí me parece más sorprendente es que aumenta la autoestima. Si nosotros consideramos a la autoestima como algo casi metafísico, ¿no? Es decir, yo me siento muy bien porque me veo en el espejo y me gusta lo que veo, porque los demás me dicen que soy bonita, inteligente, simpática, en fin, son cosas que como que vienen de fuera. Entonces uno toma una de esas pastillas de anfetaminas, siente algo tan extraordinario, una capacidad tan enorme, una felicidad tan enorme. Yo probé esas pastillas y sentí eso y dije, bueno, lo menos es que es pecado esto, no puede ser otra cosa. Entonces me dio miedo, la verdad es que me dio miedo y lo dejé. Y afortunadamente, porque las amigas, muchas de ellas ya estaban flacas como hilo y no podían dejar de tomar las anfetaminas porque ya habían caído en un programa de adicción. Si quieren, otro día hablamos de esto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, el estudio de la comunicación en el cerebro ha avanzado mucho con estos proyectos internacionales. El proyecto del conectoma humano les debe sonar un poco al proyecto del genoma humano, pero investigar el genoma ha sido bastante más sencillo que investigar las conexiones entre las neuronas. Entonces hay varios proyectos, unos en Estados Unidos, otros en Europa, muchos en la que intervienen varios países que están estudiando la comunicación. Entonces, no solo han descrito cómo se comunican, cuál es la anatomía, la microanatomía de la comunicación, sino lo que es importante es qué tan fuerte, qué tan eficiente es esa comunicación. Entonces aquí tenemos, la técnica que se usa es la resonancia magnética funcional en una variedad que se llama de tensor de difusión, en donde se va midiendo la fuerza con la que el agua se mueve a través de los axones de las neuronas. Entonces, aquí lo que tenemos es un mapa, es por análisis de grafos, análisis matemáticos. Entonces, los sitios que tienen las esferas más grandes son sitios que tienen muchísimas conexiones, pero no conexiones de una neurona con otra, porque esas son miles, sino grupos grandes de redes de conectividad. Entonces, estos se llaman los hubs como redes de conectividad, como se usan para los aeropuertos, y entre más grande el área es que tiene mayor número de conexiones. Entonces vean ustedes, en el humano
Los grandes hubs están en el lóbulo frontal y en la parte de la corteza frontal, que es en donde tienen lugar funciones como, por ejemplo, la percepción del riesgo, el control de impulsos y la toma de decisiones. Y toda la parte cognitiva, intelectual, toda está en la corteza frontal. Entonces no es extrañar que los grandes hubs estén aquí, justamente en la corteza frontal. Ahora, estas líneas que se ven aquí son líneas que, entre más gruesas, quiere decir que hay mayor conectividad, grandes vías de conectividad. Entonces, así se han establecido estas redes de conectividad en el cerebro, bastante bien conocidas en la actualidad. Ahora, estos estudios del conectoma humano han proporcionado resultados muy interesantes. Seguramente ustedes, por intuición, ya se han dado cuenta que cada cerebro es distinto. Cada cerebro, eso que dicen que cada cabeza es un mundo, pues sí, en efecto, porque el cerebro tiene esta capacidad impresionante de crear nuevas conexiones, esas las de las neuronas, a medida que vamos aprendiendo cosas. Algunas conexiones se forman, otras conexiones se eliminan cuando ya no nos interesa saber la cuenta del banco, el número de cuenta del banco, cuando ya cerramos esa cuenta, o ya no nos interesa conocer el número del teléfono de la casa donde vivíamos antes. Entonces se hacen y se deshacen conexiones. El cerebro tiene esa capacidad de neuroplasticidad. Entonces desde que el niño está en el vientre materno, está recibiendo estímulos diferentes. Aún los gemelos idénticos están recibiendo, tal vez uno queda un poco más arriba, otro queda un poco más abajo, uno recibe un poco más de luz, otro recibe más movimiento, y todo eso lo va registrando el cerebro como una esponja y lo va guardando. Y desde el momento de nacer hasta el momento de morir, no es lo que nosotros recibimos del mundo es diferente para cada cerebro. Y cada cerebro va a elaborar, a construir, a guardar o a separar de diferente manera. Entonces, con este estudio del conectoma humano se ha visto que hay una huella cerebral tan precisa o más, tan diferente o más que la huella digital. Y también, pues, que factores que podríamos considerar otra vez metafísicos de alguna manera, están en el cerebro y se explican por las conexiones. Entonces, en estas conexiones, a través de estas conexiones podemos entender el carácter de una persona. Los niños desde pequeños, hay niños que son de un modo y otros que son de otro. No todos son iguales, no todos hablan mucho, otros son más retraídos. Unos se ríen más, otros se ríen. Cada niño desde que nace es diferente. Entonces, el carácter, la inteligencia, tenemos que reconocer que hay gente más inteligente que otra, no hay la menor duda. Todos los que vimos en las láminas interiores, pues seguro eran más inteligentes que nosotros de la media. Entonces, la inteligencia también es resultado de estas conexiones, los rasgos de la personalidad, el talento para diferentes cosas. Eso también, cierto que yo me acuerdo que en donde yo pasé muchos años viviendo en una zona de Coyoacán, había una academia de danza, y en el auditorio de esa academia de danza decía: el talento es el trabajo. Y yo me sentaba allí y decía: mentira, uno puede trabajar mucho, pero si no tiene el talento, pues lo va a hacer bien, pero a secas. Pero los verdaderos genios pues tienen otra cosa, otras conexiones en el cerebro. La siguiente, por favor. Ahora, esto pues así como hay problemas de bioética muy importantes, también hay problemas de neuroética. Aquí lo que vemos es una predicción de la inteligencia de una persona. Entonces, estudiando la distribución de las redes del cerebro,
se puede predecir la inteligencia de un individuo. Eso es tremendo, porque si un niño, vamos a suponer que ya se hiciera la huella cerebral para enfermedades, para lo que fuera, cada niño que nace tiene su huella cerebral y ya se sabe todo lo que se puede saber del cerebro. Resulta que el niño tiene una inteligencia por encima de lo normal. Bueno, eso ya le está creando al niño una serie una carga emocional, porque las expectativas de los padres y del conjunto de la sociedad le están diciendo: tú eres particularmente inteligente, y a lo mejor el niño quiere ser carpintero, pero la sociedad lo está moviendo en ese camino. Entonces es muy peligroso que nos digan para qué somos buenos y para qué no. Mejor que nos dejen que solitos vayamos investigando cómo somos y moldeando un poco cómo queremos ser también. Es complicado, como todos sabemos, pero pues es factible otra vez por la neuroplasticidad. La siguiente, por favor. Bueno, hay niños genio, pues los genios de las matemáticas son muy claros. Este hombre ganó la medalla Fields, que es el premio Nobel de las matemáticas, a los 31 años, y trabajaba en estas cosas, imagínense, bueno, a mí me parecen ya de tan complicadas hasta poéticas. Entonces, hay niños genio Michael Jackson, obviamente era un genio. Hay niños pianistas, niños músicos. Es decir, existe una diferencia muy clara, existen los genios. Y bueno, lo que siempre se plantea es los tratamos de educar como si fueran normales, porque no son, o les estimulamos eso. ¿Dónde está el equilibrio? Siguiente, por favor. Bueno, ahora ya vamos a la parte de la creatividad. Entonces, quedamos en que sí hay estas redes de conectividad importantes, pero hay dos grandes tipos de redes: la red de conectividad activa y la red de conectividad en reposo. Entonces, la red activa, la red de comunicación activa, los hubs y las grandes barras de comunicación de esta red activa son las que se echan a andar cuando estamos concentrados, estamos poniendo atención a alguna cosa. Entonces esa red está activa. Pero hay otra red, esta que se llama red en reposo, red por default, red subyacente, que es la red de la divagación. Es decir, cuando no estamos fijando nuestra atención en algo, esa red está activa. Las dos redes, por supuesto, tienen una interacción dinámica en el pensamiento creativo y en el pensamiento normal. Es decir, estamos divagando, pero por ahí está la red de atención para avisarnos que algo requiere nuestra atención. Entonces ya empiezan a tener sentido muchas cosas. Hay muchos ejemplos en la historia de la importancia de esa red de divagación. La siguiente, por favor. Ahora, están bien identificadas. Esta red cerebral subyacente es esta que ven ustedes aquí, estas conexiones, aquí están otra vez los hubs. Esta es la red la red cerebral subyacente, la que está activa cuando nosotros estamos no activamente usando el cerebro. Por supuesto, están las dos, pero una está más activa en un momento dado que en otra. La siguiente, por favor. Entonces, esa red por default de divagación es la que parece, o hay bastante evidencia de que es la red que se activa en el proceso creativo. Entonces, aquí está la conectividad funcional en los individuos. Esta es la, digamos, cómo está su conectividad basal en la corteza prefrontal, otra vez donde está la parte del intelecto, en los individuos con pensamiento creativo. Estamos hablando en este caso de pensamiento creativo. Entonces, vean ustedes, cuando los individuos son pues de baja creatividad, como podemos ver
pues muchos de nosotros no somos los grandes creadores. Y los de alta creatividad, vean ustedes, es mucho más intensa la conexión en los individuos con el pensamiento creativo. Entonces, estas redes de conectividad tienen que ver, conectan el área parietal, la que tiene más grande Einstein, y las otras áreas, las de la memoria, la que tiene que ver con la solución de problemas. Entonces, todas estas redes son más intensas en los individuos con pensamiento creativo. La siguiente, por favor. Ahora, con estas nuevas técnicas no invasivas del cerebro, porque no le meten electrodos ni agujas ni nada, sino son técnicas que pueden ver lo que pasa en el cerebro. Se encuentra, por ejemplo, que hay distintas zonas del cerebro, eso ya está muy estudiado, que se activan cuando uno piensa en números, otras zonas del cerebro que se activan cuando uno piensa en lenguaje, en prosa. Pero, por ejemplo, lo que es muy interesante, me parece a mí, es que hay diferencias entre cuando el individuo está pensando en poesía o en prosa. ¿Cómo está esa comunicación en el cerebro de las personas que escriben esos haikus maravillosos y esos poemas maravillosos? Tienen que tener algo diferente en su cerebro, una conexión distinta para tener esa capacidad. Por supuesto hay que trabajar. Acuérdense que Picasso decía, la inspiración existe, pero te tienen que encontrar trabajando. Entonces, eso es muy cierto. El talento no es nada más el trabajo, pero el talento sin el trabajo tampoco da los resultados esperados. Entonces, se ven esas diferencias, se ve cuando una persona está escuchando la música, se ve cuando le gusta, se activa una zona del cerebro, cuando no le gusta, la misma zona, pero mucho más activa. O sea, el disgusto es mucho más, el rechazo es, desde el punto de vista de actividad del cerebro, es mayor que el gusto por lo que se está escuchando. Eso es para música. Ahora, la conectividad esta de las áreas subyacentes tiene una gran importancia en el pensamiento creativo. Aunque las dos redes, los dos tipos de redes están en contacto, estas de subyacentes, las de la divagación, tienen una importancia fundamental en el proceso creativo. Y como les digo, hay en la historia muchos ejemplos de que esto puede suceder. Pues el caso de Newton, si hubiera estado haciendo cálculos y activa su red funcional, pues no hubiera estado sentado como estaba, apoyado en un árbol, ve caer la manzana. Estaba en esa divagación, en esa función cerebral de la divagación. Arquímedes, cuando se metió a bañar, otra vez estaba pensando en nada, se estaba bañando, y ahí fue con la mente tranquila, sin estar atendiendo a nada, se da cuenta de que el cuerpo desplaza el agua y elabora el llamado principio de Arquímedes. La siguiente, por favor. Hay una historia muy bonita de este fisiólogo alemán, Otto Levy, que descubrió el primer neurotransmisor, la acetilcolina, que es el neurotransmisor que conecta, entre otras cosas, los nervios con los músculos. También tiene que ver con la memoria. Entonces, este experimento, no se conocían los neurotransmisores, no se sabía si se podían salir, si eran solubles, si eran proteínas pegadas a la membrana de la célula, nada. Entonces, este hombre, bueno, miren cómo iba al laboratorio, muy bien vestidito, no como ahora, y no, menos mal, porque ya debe ser terrible. Bueno, pues este hombre una vez contó que, lo que está escrito en sus memorias, que estaba como a punto de dormirse, no estaba dormido, no estaba soñando, pero estaba en ese momento en el que ya casi te vas a dormir, y entonces está esa red de divagación activa.
y se le ocurrió un experimento muy sencillo para probar que la acetilcolina que salía de un corazón a través de tubos conectados con un líquido fisiológico iba a afectar al otro corazón. Son corazones de rana que se pueden separar y funcionan muy bien durante mucho tiempo en soluciones salinas como esta. Bueno, pues se le ocurrió un experimento muy sencillo para probar que la acetilcolina del corazón salía y podía modificar la actividad de otro corazón separado. Pero bueno, apuntó a algo, se durmió y al otro día empezó a revisar eso y dijo, no, esto no está bien, se va a diluir mucho, se va esto, se va aquello. Bueno, no lo hizo. Pero unas semanas después, otra vez se le ocurrió lo mismo cuando se estaba durmiendo. En ese momento se levantó, se vistió elegante y se fue al laboratorio, hizo el experimento y demostró que la acetilcolina se liberaba de un corazón y podía alterar el otro corazón con el que estaba conectado a través de líquidos. Luego ya fue muy fácil extraer esos líquidos, empezar a buscar qué había allí y encontrar la acetilcolina. La siguiente, por favor. Bueno, entonces eso de que a uno se le ocurren cosas en la regadera es muy cierto, absolutamente cierto. Entonces, a todos nos ha pasado que estando en la regadera, pues porque estamos examinando a ver el jabón como es, no, estamos en la divagación y se ocurren muchas cosas. Cuando uno camina solo, tiene que caminar solo, pues si va platicando con la de junto, pues ya tiene que estar oyendo qué dice, ¿no? Solo también se ocurren cosas. Yo he acostumbrado siempre salir a caminar por el campus. Muchísimos experimentos se me han ocurrido caminando ahí sola. Entonces, a mí sí me preocupa muchísimo el gran enemigo de la creatividad es el celular. Ya nadie, ven ustedes, que esté sentado en algún lugar con la mente divagando, nadie. Todo el mundo tiene el aparato, está con su red operativa activa funcionando, y eso de verdad que a la larga va a reducir esa creatividad, incluso la capacidad de resolver problemas personales, digamos, pequeños que tenemos, porque no hay tiempo para que esta red se active. Entonces ya sabemos que sí hay una red de divagación que sí tiene que ver con ese pensamiento creativo, y esto nos lo está quitando verdaderamente, terrible. Sí es el gran enemigo de la creatividad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿qué pasa? La creatividad artística es diferente a la creatividad de pensamiento. Bueno, no sabemos muy bien, pero ahí nos ayuda tal vez un poco también el estudio de las drogas. La siguiente, por favor. Las drogas psicodélicas son unas drogas muy particulares. No tienen tanto efectos psicoactivos, sino que cambian la percepción sensorial. Algunos de ustedes, no muchos, uno o dos, que hayan leído en su juventud Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, que fue un libro generado por sus experiencias con las drogas psicodélicas. Entonces, los que consumen estas drogas no ven alucinaciones, no están viendo cosas que no hay, pero sienten que los colores son más brillantes, los sonidos más intensos, las texturas más ricas, sí, los sentidos cambian mucho. Siguiente, por favor. Ahora, estas drogas, bueno, las drogas, les voy a usar unos minutitos para hablar un poquitito de cómo funcionan las drogas. Miren, las drogas vienen de los lugares más disímbolos, de un árbol de Perú y Bolivia, de la coca, de un plantío de amapola que pues ya hay en muchos lugares, de los desiertos de San Luis Potosí, como el peyote, la marihuana, que sale muy fácilmente casi en todos lados, la psilocibina, que es el principio activo de los hongos alucinógenos, y bueno, las drogas sintéticas, por supuesto.
¿Qué tienen de parecido estas drogas? ¿Por qué una planta hace algo en el cerebro de una persona? Es algo muy sorprendente. Y lo que sucede es que, vean ustedes las fórmulas, no les va a costar ningún trabajo, aunque hayan reprobado química en la secundaria. Miren, estos neurotransmisores ya vimos, los que hacen la conexión entre unas neuronas y otras. Esos neurotransmisores son los de la felicidad. Sirven para otras cosas. El problema del cerebro es que tiene muy pocos neurotransmisores para todas las funciones. Entonces un neurotransmisor sirve para varias cosas. La dopamina es el neurotransmisor de la felicidad, pero también es el neurotransmisor para controlar el movimiento voluntario. Por eso cuando en los parkinsonianos el Parkinson se produce porque se mueren unas neuronas que tienen que ver con la dopamina. Pero bueno, estos son los que nos hacen sentir felices. Y vean ustedes el parecido entre las anfetaminas y la dopamina, por ejemplo. Vean ustedes esta parte de aquí con esta parte, se parece muchísimo, esto se parece también. Entonces suplantan a los neurotransmisores, son como llaves. Los que tienen que ver con los receptores son como llaves que entran en la cerradura. Se parecen lo suficiente para abrir la cerradura. Los que se conectan con son suficientemente parecidos como para suplantar los transportadores, la comunicación con los transportadores. Esos son los que producen los high, esos de las drogas, de la cocaína, de las anfetaminas. Ahora miren qué extraordinario. ¿Cómo se parece la mescalina, que está en el peyote, con la norepinefrina? Vean ustedes, no se necesita ser químico para ver el parecido entre las dos moléculas. Todavía más interesante o más impactante es como la psilocibina, que es la de los hongos, se parece a la serotonina. Los hongos son una nada. Bueno, ahorita los amigos biólogos a lo mejor no les gusta mucho, pero los hongos son nada, no tienen nada, son una agüita, se mueren en cuanto no llueve. Bueno, pues tienen en su organismo una molécula que es idéntica a la serotonina. Vean por favor el parecido de la psilocibina con la serotonina. Y la serotonina tiene que ver con la felicidad, es importantísima para la felicidad. Nada más les digo que los antidepresivos de última generación son todos bloqueadores del transportador de la serotonina. Entonces, ocupan los transportadores, hacen que la serotonina se quede más tiempo en el área de comunicación, y eso saca a la persona de un estado de ánimo verdaderamente muy invalidante, muy desesperante, y lo lleva a la vida normal. Esa es la serotonina. ¿Qué diablos hace la serotonina en un hongo? Es verdaderamente impresionante. Bueno, este es el LSD, vean ustedes, se parece un poco, esta parte se parece también a la serotonina. Digamos, esta parte grande de la molécula sería como el llavero, pero esta es la llave que suplanta la serotonina en algunos de los receptores, porque así como hay pocos neurotransmisores, cada neurotransmisor tiene muchos subtipos de receptores. Bueno, entonces las drogas psicodélicas tienen unos efectos extraordinarios. Yo no las he probado, estaban muy de moda cuando yo era joven, María Sabina y todas esas cosas, y yo tenía compañeros que se fueron a probar los hongos y a mí me dio miedo, la verdad es que me dio miedo. Después todavía no había tenido la experiencia de las anfetaminas, sí, ya la había tenido. Entonces, pero vean ustedes, esto es lo que hacen las drogas psicodélicas. Y vean ustedes cómo el cerebro, bajo el efecto del LSD en este caso, vean ustedes cómo tiene activas muchísimas más zonas que el cerebro que no está recibiendo la droga. Entonces sí hay se sabe ya muy claramente en qué parte del cerebro y a través de qué mecanismos están funcionando estas drogas. La siguiente, por favor. Entonces se parecen tanto a los neurotransmisores, ya vimos cuáles,
que lo suplantan en el receptor. Aquí están los subtipos, esta es la serotonina y tiene todos estos subtipos de receptores, subtipos y subtipos. Bueno, pues en uno de estos, en estos tres subtipos de receptores es donde actúan las drogas psicodélicas y por eso tienen esos efectos, porque actúan en distintas zonas del cerebro. No sabemos, si para las drogas psicodélicas sí sabemos en qué partes del cerebro. Entonces uno puede pensar que los artistas tienen esta visión del mundo diferente, que ven al mundo como si tuvieran muy activados estos subtipos, como si estuvieran recibiendo estas drogas psicodélicas. Probablemente ven el mundo de forma diferente. Es muy complicado transmitir una percepción de una persona a otra. Pero quizá Van Gogh veía el mundo de otro modo y así lo pintaba. Entonces es muy posible que los artistas tengan ese cerebro construido de otra manera que el nuestro en lo que se refiere a estos receptores de la serotonina. La siguiente, por favor. Bueno, ¿las emociones participan en el proceso creativo? Yo creo que sí. Es decir, los músicos cuando crean, por ejemplo, los pintores, es porque están muy felices, porque están muy tristes, o componen más cuando están tristes o más cuando están alegres. Yo me acuerdo de Magritte, no sé si ustedes visualizan un poco su pintura, es una pintura extrañísima, con rasgos muy definidos, pero unas cosas locas, unos hombres con cabeza de pera. Bueno, pues este señor era un notario belga que todos los días se levantaba, se vestía con un muy elegante de gris, se iba a la notaría, atendía los asuntos de su notaría, regresaba en la noche y luego le entraba a esa cosa, a pintar esas cosas extraordinarias. Entonces seguramente la emoción sí tiene que ver con la creatividad. Entonces aquí hay estudios muy serios, vean ustedes de qué tipo de partes del cerebro se van activando cuando se está improvisando, cuando el músico está improvisando el tema. Entonces sí podemos considerar que la emoción tiene mucho que ver con la creatividad. Y pues bueno, una de las emociones que uno más fácilmente puede experimentar es esta del enamoramiento. Es muy extraordinario porque se parece mucho a las drogas, mucho. Yo cuando tomé las anfetaminas, ya me había casado y me había enamorado de veces, y entonces me di cuenta de que era lo mismo, era el high, era esa cosa tan bueno, así que uno no puede describir, pero se parece mucho a los efectos de las drogas. Igual que con las drogas psicodélicas, el espacio y el tiempo son irrelevantes. Uno vive en la nube, pues, como pone el Chagall, en la nube completa. Luego el mundo se vuelve más luminoso, no hay la menor duda. Es específico, uno siempre se enamora de uno, generalmente el peor, porque todo el mundo es malísimo, te va a hacer sufrir. En cambio, este muchacho tan bueno, que lo conocemos, tan gentil, no, de ese, y quién sabe por qué, si algún otro día me invitan, yo creo que son las neuronas espejo, pero bueno. Y lo que es muy interesante es que actúa en las mismas zonas del cerebro. Yo ya sabía que tenía que ser esa zona del cerebro donde actúan las drogas, está bien conocida, se conoce muy bien. Es el circuito mesonímico cortical, el circuito de recompensa, ahí actúan todas las drogas. Y pues lo que yo nunca me imaginé es que iba a haber dinero de los institutos nacionales de salud para estudiar lo que se llama el amor, las bases neuronales o neurales del amor romántico. Es el amor romántico, no es el sexo. Esos son, aunque están más o menos sobrelapados, es el amor romántico. Todos sabemos que hay amor sin sexo y sexo sin amor. Entonces son
fenómenos biológicos desde el punto de vista de la neurobiología diferentes, pues actúa exactamente en ese mismo lugar. Entonces, ¿qué tiene? El amor nos hace más creativos, el siguiente, más creativos, menos creativos, pues bueno, demostrado no está, pero la siguiente, por favor. Este es un estudio, nada más uno, entonces para que un estudio científico se valide, digamos, se tiene que repetir varias veces. Entonces, miren ustedes, se está midiendo la creatividad y el análisis lógico, o sea, la capacidad de resolver problemas. Este es el control y estos son los enamorados. La creatividad, pues aquí dice que aumenta y mucho, casi el 100%, pero pues obviamente nos atonta la capacidad de resolver problemas está muy por abajo. Entonces, esta es la parte de la atracción sexual, que esa también está difícil de entender. Pero bueno, pues, en fin, así es, eso es lo que dice ese estudio. Y cada quien tendrá sus propias experiencias. Yo sí creo que el amor, el enamoramiento hace a la gente más creativa, porque se pasa uno más tiempo viendo al techo, ¿no? Y pensando no está todo el tiempo leyendo y estudiando. Cuando estás enamorado estás más así. Entonces yo creo que sí tiene que ver con la creatividad. La siguiente, por favor. Ahora, en el caso de las drogas, al igual que en el caso del enamoramiento, hay el síndrome de abstinencia. El desamor es el síndrome de abstinencia. Y tiene los mismos efectos que la abstinencia de las drogas. Es un dolor horrible. Yo creo que todos aquí lo han sentido. Es un pequeñín que no sé si ya se fue. No se fue. Aquí está. Bueno, entonces todos hemos sentido eso. Y en ese momento uno piensa, por favor, una pildorita para el desamor, algo que me quite esta cosa horrible. Pero imagínense qué tragedia sería para la cultura que hubiera la tal píldora del desamor. Miren, esta es una obra de Camille Claudel. Ya se acuerdan que Camille Claudel era amante de Rodin, y Rodin era un hijo, bueno, era un hombre muy malo, y la trató muy mal, pero seguramente esto tenía que ver con su creatividad. La ópera, por ejemplo, bueno, pues la ópera, ¿qué sería si no está el tema del desamor? La poesía del siglo XIX, bueno, las canciones, fíjense, las canciones, si hacen un repasito así, la mitad hablan de amor y la otra mitad del desamor, grosso modo. Entonces, ciertamente que el enamoramiento en sus dos fases, tanto en la fase de high como en la fase de desamor, estimulan la creatividad. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, se habla, y eso pues resulta sorprendente, de la creatividad con mayúscula y la creatividad con minúscula. La de mayúscula, pues es, que les digo, la obra de Diego Rivera, o mejor de Orozco, que me gusta más, o la obra de los grandes músicos, en fin, esa la ponen con mayúscula. Y la creatividad con minúscula, pues es esta, que es impresionante, ¿no? En México tenemos una de esas creatividades con minúscula impresionante verdaderamente. La gente que hace los alebrijes, pues son de una creatividad muy, muy, muy grande. Y hay creatividad en otros temas, por ejemplo en la comida. Bueno, pues qué les digo, un mole, un chile en nogada, eso necesita creatividad. Ahora, creatividad en el vestido, y ahí eso va un poco más para los hombres, porque las mujeres, como quieran, pues sí tenemos un poco más de creatividad. Nada más vean qué hermosa está Rosita para vestirse con una gran creatividad. Pero los hombres son como aburridos, ¿no? Sus sacos, la corbata, que es una cosa espantosa. Entonces a mí me gustaría alguna vez ver a hombres como los que están aquí. Vean sensacional. Entonces los hombres deberían meterle más cerebro a la forma como se visten, ¿no? Y bueno, todos podemos ejercer la creatividad en nuestro ámbito. La siguiente, por favor. Y el niñito, a ver si lo entretiene su mamá. Una forma muy interesante
de desarrollar la creatividad es esta, y no digo más. Muchas gracias.